recapitulando lo que vimos hasta este punto, se podría decir que estábamos enmarcados en el uso de la programación dinámica. Entendimos cómo se pueden utilizar punteros para poder declarar variables o para poder usar variables a través de la dirección de memoria. Y intentamos pues utilizarlos en algunas variables en particular, ¿no? Las simples, que son una variable entera, una decimal o cual sea, pues solo es un dato el que se almacena. O también hicimos el uso de arreglos unidimensionales, ¿no? Eh, Esto se trabajó también con el uso de, de funciones, ¿no? Utilizamos funciones para poder acceder a espacios de código externos a la función principal y de esa forma poder desarrollar pues nuestras actividades. En estas 2 semanas se podría decir de que tenemos que tener en claro qué conceptos vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿qué es una función? ¿A qué nos referimos con el paso por valor de un parámetro? ¿O a qué nos referimos con el paso por referencia de un parámetro? ¿Qué es un puntero? ¿Y cómo podemos utilizar la lógica de programación dinámica para solucionar lo que a continuación viene? El día de hoy, pues vamos a trabajar en 2 puntos principales. Vamos a hablar acerca de las matrices con la única intención de entender y comprender cómo es que se declaran este tipo de elementos de forma dinámica utilizando el C. Es un ejercicio útil desde el punto de vista lógico, porque más adelante este tipo de lógica nos permite desarrollar de mejor forma las actividades que siguen. Luego de las matrices, que es el primer punto que vamos a desarrollar hoy, vamos a trabajar también el tema de las estructuras, pero las vamos a llevar a un nivel conceptual. En ambos casos, espero de que la información que les pueda mostrar esté bien entendida, por así decirlo, ¿no? Entonces, nuestra primera parte radica en el tema de describir las matrices y su aplicación. Y pues también trataremos de comprender las principales funciones, sobre todo de los recorridos que se hacen en una matriz. Para poder comprender en qué espacio nos encontramos, hacemos lo siguiente, fíjense. Vamos a hacer un repaso de lo que significa que son las estructuras de datos. Las estructuras de datos son una colección de datos que se caracterizan por la organización que tienen. Y también al momento de organizarlos, existe un conjunto de operaciones que se pueden definir para manipular estos datos. Entonces, en eso consiste. Esas son las estructuras de datos. Ahora, para almacenar la información, podemos hacerlo a través de estructuras simples o podemos hacerlo a través de datos compuestos. Una estructura simple significa que puede almacenar un dato. Y una estructura compuesta significa que puede almacenar más de un dato. Dentro de las simples están las estructuras de datos estándar, las que ya conocemos. También están las definidas por el programador. A veces necesitamos hacer un define o un cambio de nombre para que otra variable pueda tomar ese valor. Dentro de las estructuras de datos compuestas, estas que guardan 2 o más datos, también están las estáticas. Estas estáticas son, por ejemplo, las que se declaran desde el inicio del programa, ¿no? Y también están las dinámicas, las que podemos declararlas durante la ejecución del programa. Veamos a más detalle a qué hacemos referencia. Como te decía, si almacenamos datos simples, las estructuras de datos pueden ser enteros, reales, o sea, los enteros, los int, hablando de C++, los reales, los float, los double, los char, por ejemplo,
Y si es que son definidas por el programador, pues uno utiliza el define y le cambia el nombre a un entero, ¿no? Le puede renombrar como edad y a partir de ese momento puedes usar datos del tipo edad. Si es que hablamos de los datos compuestos, las que declaramos estáticamente definitivamente son los arreglos, ¿no? ¿Cierto? También están las estructuras o los registros, que es un tema que vamos a trabajar el día de hoy también. Si nosotros gestionamos un conjunto de registros, podemos hacer ficheros, ¿no? Podemos trabajar los archivos. Y por supuesto, otro conjunto de datos son las cadenas, ¿no? Es diferente un carácter a una cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque en una cadena se podría decir que existe un arreglo de caracteres. Es por eso que es un conjunto de datos estático. Ahora, si es que hablamos de los datos dinámicos, pues los vamos a ordenar de dos formas: lineales y no lineales. Si son lineales, vamos a ver cómo gestionar las listas, las pilas y las colas. Y si es que son no lineales, vamos a ver a los árboles y a los grafos. Esta es la estructura de lo que el curso propone. Vimos de cierta forma cómo trabajar reales, enteros, arreglos. Ahora vamos a involucrarnos un poco más en el tema de los arreglos. También vamos a ver a las estructuras. Y en la gestión de todos los procesos estamos viendo las cadenas, ¿no? Algo que no vamos a ver son los ficheros por un tema de tiempos, pero ahí terminaríamos con la primera parte del curso, las primeras 4 semanas. Las segundas 4 vamos a trabajar en esto, en estructuras lineales, 5 y 6, y las no lineales, 7 y 8. En ese sentido va a desarrollarse lo que queda del curso. Entonces, estábamos acá, en estructuras de datos estáticas, los arreglos, estos que se declaran antes del programa y que puedan funcionar. Un arreglo almacena un conjunto de datos del mismo tipo. Y estos datos, pues, es una serie de valores o cantidades homogéneas, pues, ¿no? Con las siguientes características, ¿no? Todo el arreglo tiene un único nombre. O sea, yo declaro un arreglo y se llama vector, o se llama lista, o se llama amigos, pues es un único nombre el que tiene. Y a partir de ese único nombre se pueden acceder a todos los datos. Por eso es importante tener un número de elementos determinado, que va a determinar el espacio o la cantidad de información que va a almacenar. Como tiene un único nombre, tiene que estar almacenado en posiciones de memoria continua. Es decir, un dato debe estar almacenado de forma contigua al lado del otro, ¿no? Para que estén debajo del mismo nombre. Y el acceso a los valores puede ser directo o aleatorio. Estamos hablando de un arreglo, ¿ah? No estoy diciendo si es unidimensional, bidimensional o multidimensional. Todos tienen las mismas características. El día de hoy vamos a hablar acerca de las matrices. Los unidimensionales son los vectores, los que vimos la clase pasada. Las matrices son bidimensionales. Y los multidimensionales, pues ya en base a la lógica de programación, pueden ir desde los cubos o tener muchas más dimensiones si es que uno lo necesita. Estos arreglos bidimensionales son conocidos como matrices o tablas. Por supuesto, al ser arreglos, almacenan elementos del mismo tipo. Y el orden de los elementos viene dado en base a la posición que tiene dentro del elemento. Como es una matriz, es una tabla, ¿no? Ya no es solo una fila o una columna como eran los vectores. Por esa razón, el orden se expresa con dos subíndices, que son números que te indican las filas y las columnas, ¿no? Entonces, digámosle así, pues, ¿no? Lógicamente, los datos se almacenan en filas y columnas, o sea, en 2 dimensiones, por eso son arreglos bidimensionales, por eso se llaman matrices, pero físicamente solo se guardan en un único espacio de memoria contiguo. Ese es el concepto que debemos tener. Esta sería o esta es la forma de representar abstractamente una matriz, donde existen n filas y existen m columnas. En realidad sería que existen
n menos 1 o n más 1, ¿no? Porque estamos empezando en 0 y m más 1, ¿no? Los índices determinan qué posición de fila existe y qué posición de columna también está. Eso quiere decir que si yo quiero acceder al valor 25, tengo que hacer la siguiente notación, ¿no? Tengo que acceder a la matriz notas y tengo que ir a la fila 1, columna 1. Si hablamos a nivel de código fuente, a ver, permítanme un momento. Vamos a ver la llave que está por acá. Ahora sí. Pam, pam, pam. Tito. Okay. Es decir, si yo quiero acceder a este valor, tengo que hacer la siguiente notación. Diré notas y le daré las coordenadas. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Si quiero acceder al 23, ¿qué tengo que decir? La idea será la misma, ¿no? Notas, fila 0, columna 3. Así es. Entiende de que los índices siempre van desde el valor 0. O sea, la primera fila es la 0 y la primera columna es la 0. Si se entiende, estamos en el 84, será pues fila N y fila M, ¿no? Esa es la forma de poder acceder. Y lo digo desde ahora porque en un instante se podría decir que la forma de declaración dinámica de esta matriz es interesante y es por esa razón que la vamos a tocar el día de hoy como un tema, ¿no? Si yo quisiera declarar esta matriz de la forma estática ordinaria, diría, pues, ¿no? Int matriz o, por ejemplo, int notas, ¿cierto? Notas de n menos 1 filas más n menos 1 o n más 1. A ver, n más 1, ¿no? Por m más 1. Estoy colocando el más 1 por molestarlos. ¿Se entiende por qué razón? N más 1 y n menos 1. El tamaño de la tabla, profe. Sí, porque fíjense, ¿no? Imagínate que n sea 10, m sea 10 y n sea 5. ¿Ya? O sea, mira, ve, si este es 5, yo empezaría 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas filas en realidad hay? Hay 6, ¿cierto? Porque el n representa un valor y nuestro índice inicia en 0. Entonces, por eso le digo n más 1, ¿no? 6. Igual por acá, m más 1. Esta matriz, en teoría, sería pues de 6 por 11, ¿no? Así es. Esa es la razón. Y solo planteo esta pregunta para ver si estamos enganchados en la secuencia de lo que voy explicando. Carlos. Eso es una consulta. Ahí toda la matriz se declara como enteros, y que necesito enteros, ¿no? Puede ser que yo quiera grabar de repente una fila enteros y la siguiente que sean varchar de repente o cadena. Bueno, es una buena pregunta que nos hace retroceder al concepto principal, ¿no? ¿Cierto? Es más, está por acá. Es una secuencia de elementos del mismo tipo. Y en el concepto de arreglo, conjunto de datos del mismo tipo. Entonces no hay forma. Las matrices tienen esa característica. O los arreglos en realidad, ¿no? Uh-huh. Profe, una pregunta. En esa diapositiva, la parte de los arreglos donde estaba hace un ratito, Uh-huh. ahí dice que el acceso de los valores puede ser directo o aleatorio. ¿Cómo Uh-huh. sería aleatorio? Directo significa de que, bueno, comprendámoslo así, ¿no? O sea, directo cuando tú tienes
los valores para poder acceder, y aleatorio, pues de acuerdo a la demanda que tú necesitas. Por ejemplo, y no sabes qué datos están por acá. Entonces, yo quiero saber dónde está el valor 21. Para ese sentido, habrá que ver algún tipo de lógica para ir por todas las posiciones. Y si es que lo encuentro, el acceso va a ser aleatorio, de cierta forma, en ese concepto, ¿no? Porque no sé dónde está. E inclusive te podría terminar diciendo que no está. Entonces, entendamos de esa forma este concepto. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Bueno, la teoría o la notación dice de que una columna tiene, o perdón, una matriz tiene filas y columnas, y que pues la forma de saber cuántas filas y columnas tiene una matriz es conocida también como la dimensión. Entonces, esta al tener 3 filas y 4 columnas, denota que la matriz es de la dimensión 3 por 4. ¿Sí? Esa es su dimensión de la matriz. Desde el punto de vista matemático, nosotros utilizamos las posiciones de las filas y las columnas para justamente acceder a los valores, pues. En este caso, tenemos una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Donde veo que se ha movido el valor 2 por ahí. No debería estar así. ¿Y tú qué se saca afuera? Algo así. Ya está. Ya lo ubiqué. Entonces, bueno, esta matriz A es de dimensión 3 por 3. Y desde el punto de vista matemático, la explicación que quiero darles es que las filas siempre son la primera coordenada, digámoslo así, y las columnas van a ser el segundo valor. Por esa razón, esta está en la posición 2, 1, ¿no? 0, 1, 2, primero la fila y luego la columna. Existen algunas matrices particulares o unas propiedades que no se deben dejar de pasar. Se llama matriz cuadrada cuando la dimensión es el mismo valor de filas y columnas, o sea, si se tiene el mismo número de filas y columnas. Este caso nos muestra un ejemplo de una matriz de dimensión 4 por 4. Y se llama matriz rectangular cuando las filas y columnas son diferentes, pues, ¿no? Las matrices cuadradas tienen dos propiedades que son muy útiles. Una de ellas se llama diagonal principal y otra de ellas se llama diagonal secundaria. Existe una referencia o una relación. Digamos de que, por ejemplo, el primer valor está en la coordenada 0, 0, esta está en la 1, 1, esta de acá está en la 2, 2 y esta de acá está en la 3, 3. Porque esta es fila 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, los datos de la diagonal principal son donde la fila y la columna son el mismo valor. Existe una relación entre la diagonal secundaria o los valores de la diagonal secundaria. Entonces, esta relación se da de la siguiente forma. Voy a ponerlo por acá para que pueda estar más detallado, ¿no? Esta es la fila 3, columna 0. Esta es la fila 2, columna 1, ¿cierto? Esta es la fila 1, columna 2. Y esta es la fila 0, columna 3. Para resumir y ahorrar los tiempos, si te das cuenta, si sumas fila y columna, ¿qué valor da? Entonces tú tienes que sumar fila más columna y te debe dar la dimensión menos 1. ¿Por qué? ¿Cuánto es la dimensión de esta matriz? 4. Al ser una matriz cuadrada, la dimensión es 4. Entonces,
Esa es la razón si es que yo quisiera ubicar un valor dentro de la matriz secundaria o saber si un dato está en la línea de la matriz secundaria. Y la otra relación de la diagonal principal es fácil, ¿no? Fila igual a ¿qué? A columna. Y ya está. Esa sería la otra relación. Son conceptos que no están por demás. Ahora voy a explicarles cómo se debe inicializar o declarar una matriz, pero desde el paradigma dinámico, porque ya te dije, ¿no? Si hablamos de la forma de declaración ordinaria o la que estamos acostumbrados con la programación estructurada o estática, pues sería simplemente esto, ¿no? In matriz de 5 por 6 y acá tengo 30 datos y punto y coma y se acabó, ¿no? Esa sería la única forma. Pero para declararlas dinámicamente existe algo que tengo que explicarles, ¿no? Bueno, entonces queda claro de que acá están las coordenadas de la matriz, si te das cuenta. Eso nos permite acceder a los datos, pues, ¿no? Es una vez más que te digo esto. Entonces existe un índice de filas y un índice de columnas. Pero esto desde la forma lógica. Entiende que en realidad, desde el punto de vista físico, todo se almacena en un conjunto de datos continuos. Si yo quisiera acceder a algún valor, pues simplemente tendría que hacer esto, ¿no? El 99, ¿dónde está? Se encuentra fila 2, columna 4. El 19 se encuentra en 4, 2. Y el 98 se encuentra en 0, 6, por así decirlo. Pregunta, ¿acá existe diagonal principal? En este ejemplo. No, porque no es cuadrada. Exacto. No, porque no es una matriz cuadrada. La dimensión de esta matriz es... ¿Cuánto es la dimensión de esta matriz? 4 por 6. 4 por 6. Ok, si dijiste 4 por 6, tienes 5 por 7. media beca para el siguiente semestre. 5 por 7, ¿no? Ya se dieron cuenta. Ok. Entonces, para declarar la matriz debemos seguir la siguiente sintaxis. Fíjate, ¿eh? Es lo que debemos hacer. Para poder comprender esto, necesitamos entender y recordar algunos conceptos. Mira, ve, por ejemplo, acá que me dice doble asterisco. Ok, ¿qué es el doble asterisco? ¿Cómo funciona? ¿A qué se refiere? Bueno, expliquémoslo así. Imagínate, tengo un dato entero, 12. Esto está en un espacio de memoria. Si yo quiero acceder a ese valor, o yo quiero simplemente usar ese valor, una forma de declarar a eso, ¿cómo sería? Int x. Llamémosla así, que quiere decir que esta variable se llama x. Si yo quisiera acceder a este valor a través de la dirección que tiene, pues lo que tendría que hacer, ¿qué sería? Declarar un ¿qué? Puntero. Un puntero. Llamémosle amablemente P. Y P va a tener su propia dirección. Digámosle 456. P tiene que apuntar a la dirección de este espacio de acá, que por cierto es 789. Por ende, P, ¿qué valor guarda? 789. Para que exista T, yo tengo que hacer lo siguiente. ¿Cierto? Yo tengo que hacer lo siguiente. Tendría que hacer esto, ¿no? Int asterisco T. Recuerda que el asterisco te dice, ¿no? Un puntero a enteros. Eso es lo que voy a hacer. Y que en realidad, ¿a qué va a apuntar? ¿A nuevo entero o a la dirección de X? Dime. A la dirección de X. ¿Y cómo se saca la dirección? Asperson. Ampersand, ¿no? Esa era la forma.
Entonces acá le digo ampersand. Oye, no tengo ampersand. Lo voy a hacer a mano, ¿ya? Estoy mascando mi lengua. Ya, ampersand X. O sea, acá que tengo la dirección de X. No se me burlen, ¿eh? Salió así de grandote porque le hice zoom. ¿Se entiende esa lógica? Ya. Entonces, asterisco es un puntero ¿a qué? ¿A qué tipo de dato? Entero. Claro, asterisco dice que T es un puntero ¿a qué? A entero. Que T es un puntero ¿a qué? A entero. Ahora, escucha mi lógica loca. Y si yo quiero hacer esto, quiero hacer, ups, ¿puedo hacer todo el garabato de nuevo? ¿Me permiten ya? Ya, teníamos acá tenía un valor 12, la dirección era 789, le estábamos apuntando en un puntero, ¿cierto? Que, por cierto, se llamaba T, ¿estamos bien? Ya, que P, para ser más exactos, tenía su propia dirección, 456, y hasta ese punto estábamos en el concepto, ¿no? Lo que me decía de que acá estaba guardando 789. A nivel de código, habíamos quedado de que primero declaraba X, ¿cierto? Y luego, pues, entonces, esta era la variable X. Luego, ¿qué hicimos? Declara Luego, el puntero. declaré un puntero a entero, que se llama T. Y que ese puntero apunte ¿a quién? A la A la dirección. dirección de X. Sí, ahora me salió mejor. A la dirección de X, punto y coma. Así estábamos. Esa ha sido la idea, ¿cierto? Entonces te dije, ahora escúchame que quiero que te lo quedes un poco. Y si ahora quiero hacer esto, quiero apuntar acá y guardar estos datos en un puntero que se llame H, que por cierto tendrá su propia dirección. Dime, H es un puntero ¿a qué? A T. Ya, T es un puntero ¿a qué? A X. Sí, X, Entero. pero o sea, cuando digo un puntero ¿a qué? Me tienes que decir el tipo de dato. Entero, entero. O sea, T es un puntero ¿a qué? A entero. A entero. H es un puntero ¿a qué? A entero. ¿Así? ¿Esto es un entero? Es un puntero. Ajá. Entonces, H es un puntero ¿a qué? A otro A un puntero. entero. A puntero. Pues. Entonces, ¿cómo declaro un puntero a puntero? Es de la misma forma, mira, ve. Int, un puntero, pero yo le quiero apuntar ¿a qué? A otro puntero, pues. Y esta vez tendrá la dirección de quién? De T. Exacto, la dirección de T. Eso es lo que sucede en un código. Si simplificamos esto, definitivamente nos vamos a quedar sin asterisco, ¿no? Entonces será así, int, puntero a puntero, h, y existiría, solo faltaría asignarle la dirección. ¿Se entiende la idea? Esto es necesario por una razón, ¿ya? Acá existe alguna consulta. ¿Entienden qué es el puntero a puntero? O sea, ¿qué es el puntero a puntero final? Es un puntero que guarda la dirección de ¿qué? De otro puntero. De un puntero. Así es simple. Es un puntero que guarda la dirección de otro puntero. ¿Y para qué se sirve eso? Ajá. Entonces, fíjense. Es lo que va a suceder acá. Entonces, fíjate, para poder declarar una matriz, necesitamos que una variable guarde la dirección de un ¿qué? De un puntero. Y ese puntero va a tener
un conjunto de ¿qué? De datos, ¿ve? Fíjense. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Lo explico acá? La idea es que si yo quiero hacer, por ejemplo, una matriz de 3 por 4, primero tengo que declarar un vector, ¿ya? Pero acá no voy a tener datos, no voy a tener enteros. ¿Acá qué voy a tener? Voy a tener, ¿qué cosa? ¿Punteros? Punteros. Ajá, voy a tener punteros. O sea, voy a tener direcciones, voy a tener. Esa es la idea. Si yo quiero hacer una matriz de 3 por 4, primero tendré un espacio, oh, carambas, un espacio de este tipo. Acá guardaré una dirección, acá guardaré otra dirección y acá otra. Son 3 direcciones diferentes. ¿Con qué intención? Ya tendría 3 nuevos vectores. Entonces, la idea es que pueda generar los 4 espacios con arreglos. Entonces, el primer puntero apuntará a este conjunto de arreglos, a este arreglo. El segundo puntero va a apuntar acá. Y el tercer puntero apuntará acá. Esto se hace desde la declaración dinámica. Entonces, digámosle así, M, dime amigo, M, ¿a qué va a apuntar? A este vector, ¿sí o no? Y luego, cada uno de esos espacios del vector va a generar su propio vector, por así decirlo. Cada uno de estos punteros va a generar su propio vector. ¿Cómo se genera eso? Si fuesen enteros, diremos, ¿no? M es un puntero, aquí está, ¿ve? Es un puntero, pero ¿puntero a enteros o a punteros? Puntero a puntero. Ajá, porque ahí se guardan muchos punteros, ¿ve? Eso es M. Ese es un puntero que puede guardar direcciones de punteros. Y le decimos que nos guarde new int. Ya, nos va a guardar nuevo entero, pero hasta ahí solo tendría un puntero, ¿sí o no? Para que me guarde 3, ¿qué le digo? De 3 posiciones. Y con esta declaración acabamos de crear esto de acá. ¿Se entiende? Sí, ¿Se más. entiende? Más o no, qué loco, ¿no? Ahora, ¿qué falta? ¿Qué me falta, por ejemplo? Para crear esto de acá, que estoy resaltando de verde, tengo que hacer la siguiente instrucción. Porque diría así, ¿no? M en la posición 0, ¿cierto? Que sería el primer valor, o sea, estoy hablando de este de acá, ¿estamos de acuerdo? M en la posición 0, ¿estamos bien ahí? ¿Sí? ¿A qué tendría que ser igual para que te genere 4 enteros? ¿A qué tendría que ser igual? Tú le tendrías que decir, ¿igual a qué? New int A new int, ¿de qué tamaño? 4. 4. Y con eso acabas de generar la primera. La segunda, ¿a qué sería igual? O sea, este de acá, ¿a qué sería igual? M1 new int 4. Ajá, M1 igual a qué? A new int 4. Y la tercera sería M2 igual a qué? New int 4. Si me captaste esto, dime, ¿esto lo podemos hacer con un recorrido o no? Y con un for. Sí, dinámicamente. Exacto. Entonces, luego de declarar esto de acá, simplemente hacemos lo siguiente, pues, y le dices, ¿no? For para un i que va a existir desde la posición 0, mientras que i sea menor que 3, le digo que vaya de 1 en 1. Y por cada uno de esos espacios, le voy a decir m en la posición de i que toque, porque i va a ser 0, 1, 2 y 3, que haga ¿qué? New int, ¿de qué tamaño? 4. Esto de acá hace lo mismo que acá arriba, ¿cierto o no? Sí. Y en esta pantalla te he explicado cómo es que se separa la memoria para generar una matriz dinámica.
Ojo, le estoy yendo al punto de comprender la lógica y la teoría. Si nosotros comprendemos claramente este concepto, lo que viene en las siguientes semanas es recontra easy. Para mí, en mi concepto, este es el punto clave de la lógica a nivel de estructura de datos. Entonces, fíjate, para terminar este punto, si ya está creado todo, ya voy a seguir garabateando. Si yo quiero eliminar toda la matriz, primero ¿a quién borro? ¿Borro solo el puntero de acá? ¿Borro todo esto? ¿O primero borro las matrices o los vectores? ¿Qué tengo que borrar primero? Los vectores. Vectores. Los M0, vectores. Y luego de los vectores, borrar este de acá, ¿sí o no? Entonces, ajá, de esta forma se declara. ¿Y de qué forma se elimina? Así, mira, ve. Primero los vectores. ¿Para quién? Para, otra vez haces el recorrido, ¿no? Es un Para bucle. i, empezando en 0, y menor que 3, y más. Y acá le dices, ¿no? Para todo m que te toque, perdón, voy a volver a borrar, ¿ya? Delete todo lo que concierne a quién. A m, ¿en qué posición? Sí. I. ¿Cierto? Porque MI es una dirección. O sea, voy a borrar todo lo que concierne MI, M0, esto de acá, todo lo que concierne, todo se borra. M1, esto de acá, ¿dónde apunta? Acá. Entonces, todo esto se borra. Y con eso has borrado todo esto. Esto ya no existe ya. ¿Quién falta borrar? Lo de acá, ¿no? Entonces, y eso simplemente es M. Entonces, eso es una sola línea, que sería así, ¿no? Delete, ¿a quién? Todo lo que corresponde, ¿a quién? A M. Y con eso terminaste de borrarlo de acá y M estará liberada. Claro que esta línea va después de la de acá, ¿no? ¿Cierto? Qué loco mi garabato, ¿no? Espero que me estén comprendiendo. Eso que acabo de explicar está acá. Entonces, fíjate, ¿ve? Tipo de dato, nombre de la matriz y te declara la cantidad de filas. Hace un recorrido y a cada posición, ¿qué le lanzas? Su arreglo de datos, ¿no? Y bueno, para liberar haces lo mismo, ¿no? Primero borras lo que acabas de crear como conjunto de datos y luego borras a los punteros a punteros. Ahí está. Esa es la parte teórica. Si ya queremos acceder a la matriz creada, pues el acceso es igual, ¿no? Si quiero acceder al 4, ¿cómo se hace? Matriz 0, 0. Si quiero acceder al 9, matriz 0, 2. Si quiero acceder al 13, ¿cómo es? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ajá. 1, 2. Ahí está. Fíjate. Entonces, ¿cómo hago el recorrido de una matriz? Entonces dice, ¿no? Para obtener los datos que se encuentran al interior de una matriz, debemos acceder a cada posición y esto se hace con dos ciclos for anidados. Una que te recorra las filas y otra que te recorra las columnas. Entonces dice, ¿no? El primer ciclo for comenzará desde 0 e irá en el número de filas hasta el recursivo, no, va a ser anidado. Ajá, anidado. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a necesitar de un controlador, digámosle así. Una variable i que me controle la fila desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 4. Y como la dimensión es 1, 2, 3, 4, 5, o sea, mientras i sea menor que ¿cuánto? Que 5. Si i está en 0, el otro valor tiene que ir por 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí utilizo otro, ¿no?
Y a esta llamémosle J si quieres. O si quieres, ahí le llamamos filas y ahí el otro le llamamos columna. Y J va a ir siempre que sea menor que ¿cuánto? Que 6, ¿no? Porque son 6 las columnas que existen. De esa forma, mientras I está en 0, sería pues, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, y pasa al siguiente valor, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y de esa forma se recorre la matriz. Es fácil. Entonces, Profesor, ¿cómo se...? perdón, Sí, pero también podría ser menor o igual que 5, pues, ¿no? por supuesto, está bien. Ajá. Solo que en el caso, bajo el concepto que digo, es la cantidad de filas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá la cantidad de columnas. Por esa razón lo explico de esa forma. Si ya comprendiste eso, puedes hacerlo como me mencionas. No hay problema. Este es un ejemplo de cómo funciona la matriz dinámica. Y en este ejemplo se podría explicar a mayor detalle cómo trabaja esto. ¿Qué les parece si documentamos esto? Creamos juntos, te doy un espacio, quieres que yo lo pruebe. ¿Cómo prefieres que funcione esto? ¿Habla? ¿Juan? Sí, sí, profesor, buenas noches. Una Sí. consulta acerca de la matriz, ¿no? En la línea 4. Uh-huh. ¿Sí? Ahí se declara, ¿no? Matriz es igual a mu y mi puntero que va a ser de una matriz de 4, ¿no? De 4 posiciones, Uh-huh. ¿cierto? ¿Es obligatorio colocar la cantidad de posiciones? En el caso del C++, sí, es la característica del lenguaje de programación. No hay, Uh-huh. ¿cómo podría ser una matriz, digamos, ilimitada, ¿no? Que no, porque, digamos, por ejemplo, ¿no? Yo podría ingresar n elementos enteros dentro de esta matriz. ¿Cómo podría declarar la matriz? Bueno, si hablamos de declaración de matrices, podrías dejar en blanco el corchete de la columna y a partir de ahí poder generar más datos, pero eso genera un volcado de memoria, ¿ya? Que haría de que si es que existen más datos, pues el programa esté buscando un espacio contiguo para que quepan todos los datos. Entonces, internamente va a pasarlo a otro espacio del heap del sistema para acomodar todos los datos, cosa que ralentizaría eso. Por ahí alguien dice, ¿no? Con otra función. Pues una solución, no sé si solución o no sería solución a tu demanda, porque la otra sería pedirle la dimensión previa al estudiante o al programador o al usuario y en base a eso crear los datos. Pero igual, o sea, lo que terminarías haciendo, fíjate, ¿no? Quiero espacio ilimitado, le pongo 100 y necesito 50, pues genero un desperdicio de datos. Y qué bueno que lo preguntes, porque esta justamente es una de las razones del por qué las variables del tipo estático, recuerdan que lo expliqué al inicio de la clase, como los arreglos, tienen algunas características y limitaciones, cosa que no sucede cuando empecemos a gestionar el tema de las listas o los grafos, ¿no? Que son los lineales y los no lineales. Ahí vamos a poder gestionar, ni se imaginan la cantidad de datos que ustedes quieren bajo demanda. Pues, Prefiero... entonces, en C++ sí es obligatorio colocar la cantidad de posiciones que va a tener la matriz. Porque, Sí. digamos, en otros lenguajes no es necesario, ¿no? Uh-huh. Claro, o sea, los Solo que derivados, creo que lo expliqué la semana pasada, ¿no? O sea, digamos que el lenguaje madre es C, el híbrido de C viene a ser C++, que maneja estructurado y orientado a objetos. De ahí salen los hijitos que son Java, JavaScript, y ya salen los sobrinos que ya salen bonitos como Python, como Arduino, que ya son mucho más flexibles y dinámicos, ¿no? Y también toda la gama de nuevas posibilidades que existen con referencia ya a la programación, pero de dispositivos móviles y soluciones de este tipo. Sugiero enfocar siempre los contenidos de este curso
a la lógica y a la forma de cómo se gestionan las soluciones de datos. Cuestión que ya si ustedes van a aplicar y se van a volver más técnicos en el tema, el lenguaje que les toque, pues les va a ser mucho más facilito, ¿no? O sea, definitivamente va a ser así. Así es. ¿Alguien terminó de escribir esto? ¿Están esperando que yo lo haga? ¿Cómo está el tema? ¿Ya casi? Ok, vale. En tanto yo podría ir haciendo lo mismo, ¿ya? Acá al costadito nada más. Y si me pasan el código mejor, así yo escribo menos. Entonces, fíjense que en el ejemplo estamos con una matriz de 4 por 5, ¿sí? Si alguien está copiando el código, le pido porfa capture pantalla porque voy a ocupar toda la pantalla para poder explicar a medida que construyo el código y de esa forma no interrumpa tu avance. ¿Terminaste, Elvis? ¿Corrió? ¿Funcionó? Coméntanos, por favor. Sí, ahí está. Nos mandó encima el detalle del código. Bueno, gracias. En tal caso, pues mi intención era poderles explicar en el línea a línea, pero lo primero que hacemos sería probarlo en tal caso, ¿ya? Acabo de copiar. Sí, sin nombre. Ya. En nombre 11. Y ahí está. Mira, mientras C menor que 5, acá no, ¿cierto? En el bucle. Y ya está, ¿eh? Fíjense cómo ha impreso la matriz sumando fila más columna, ¿no? Porque acá lo que hace es sumar fila más columna. Efectivamente, el código ejecuta y corre, ¿no? Gracias, muchas gracias, Elvis. Entonces está funcionando bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, considero de que la mejor forma de explicarlo sería así. Si yo quiero generar una matriz 3×4, sería así, ¿no? Int, puntero a puntero, m, ¿cierto? Igual a ¿qué? A un nuevo espacio de enteros, pero quiero almacenar punteros. ¿Cuántos? 3 punteros. O sea, m va a apuntar a un vector de 3 punteros. Ahora, lo que tengo que hacer es que cada uno de estos m de 0, m de 1 y m de 2, apunte a un vector de 4 datos. Eso lo hacemos con un bucle que empieza acá. Para i empezando en 0, mientras que i sea menor que 3, y acá le digo que i va de 1 en 1. ¿Cierto? Esa es la lógica. ¿Y cómo hago esto? Le digo, no, m en la posición de i que le toca, ¿a qué va a ser igual? A new int. ¿De cuánto? De 4. Acá le pongo asterisco porque lo que se va a guardar, ¿qué son? Punteros. Y acá le pongo así nada más porque lo que se guarda, ¿qué son? Datos. Datos. Si tú guardas punteros, acá tiene que sobrarte un puntero más porque es un puntero a punteros, definitivamente, ¿no? Así está. Y luego ya haces las operaciones que tú quieres, pues. Si yo quiero borrar eso, primero tengo que borrar esto de acá, ¿no? Y es lo que había hecho en el ejemplo, ¿no? Entonces le digo for, otra vez hacemos lo mismo, ¿no? Para int, empezando en i en 0, menor que 3, y más. ¿Qué hacemos acá? Borro. O sea, voy a hacer un delete, ¿con quién? Con todo lo que concierne, ¿a quién? Al MDI que toque. Y así he borrado todo esto de acá. ¿Quién falta desaparecer? Esto de acá. Entonces acá se borra de la siguiente forma, ¿no? Delete
todo lo que concierne a quién, a M. Y estas dos serían las instrucciones para borrar esto. Ustedes pueden ver que adicionalmente ya se le hizo el recorrido, ¿no? En los ejemplos. Entonces por acá le podría agregar que a nivel de código, que esto es una declaración, ya, que con esta información estoy haciendo la liberación de la memoria. Y por acá podríamos hacer el recorrido. En este caso, yo tengo una matriz de 3 por 4. Entonces necesito dos bucles. Uno que me controle las filas. Entonces le llamo F, que empiece en 0. Mientras que F sea menor que la cantidad de filas. ¿Cuánto es? 3. F más más. Por ahí le podría poner inclusive una llavecita. Esto estoy acostumbrado a poner siempre que acaba una fila, le pongo un endline. Y en la línea interior o la anterior le pongo el siguiente bucle, ¿no? For, esta vez para C, que serían las columnas. Entonces le digo, mientras que las columnas empiecen en 0, C menor que la cantidad de columnas. ¿Cuántas tengo? 4. Y acá le digo C++. Y todo lo que hagas acá adentro involucraría cada posición del vector. Entonces, me toca decir así, ¿no? M de fila y columna. Acá está el truco. Si yo quiero mostrar en pantalla, ¿qué le pondría? Cout. Si yo quiero pedir el dato, ¿qué le pondría? Cin. Si yo quiero sumar el dato, diría, ¿no? Suma, sum decir, igual a suma más ese valor. ¿Se dan cuenta? O sea, las operaciones que yo haga con lo que esté ahí dentro ya depende de nosotros. En este caso, simplemente le estamos diciendo, ¿no? Perdón, acá es C. Acá es C. O sea, simplemente le estamos diciendo que en esa posición le pongo la fila más la columna para llenar un dato, por así decirlo. Y es así como salió todo eso, ¿no? De esa forma. Si todo está bien, podría volver a ejecutar sin problemas. Pero acá acabo de llenar el dato, entonces vamos a mostrarlo también, ¿no? Cout. Voy a poner una tabulación para que se separen los datos. Y pondría M de la matriz F y C. Ejecuto. Aquí está, ¿eh? Esta vez he creado una matriz, pero de 4 por 3. A ver, profe, no te creo. Ya no lo voy a sumar, lo voy a multiplicar, ¿ya? Para que salga otro valor. Multiplico. Aquí está. Ahí están los datos, ¿no? Fila y columna, por supuesto, sale 0. Así es. Entonces, esa es la forma de generar y liberar una matriz dinámica. ¿Qué les pareció? Preguntas. ¿Intenso? Por ahí alguien dijo, muy loco en el curso. Ok. Por supuesto, hay una propuesta para desarrollar algunos ejercicios. Si por ahí tienen la intención de jugar un poco, pues les ofrezco una captura de pantalla. Y por ahí, pues, que entendemos en qué consisten las matrices, ¿no? Andy. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, ¿podría volver a explicar por servicio lo que es liberar la memoria, el delete? ¿En concepto o en la aplicación de En la aplicación del ejercicio. la matriz? Sí, en la aplicación de la matriz. Ya. Mira, ve. Lo vamos a hacer así. Mira que acá lo que estamos haciendo es esto. Estamos haciendo que matriz, ya, apunte a un espacio de ¿cuántos? 4 punteros. Así es. Nervioso, ¿qué pasa?
Está, de 4 punteros. O sea, acá hay 4 direcciones. Con eso se crea esto. Esto de acá hace de que cada uno de estos de acá, lo voy a hacer vertical, ¿ya? Cada uno de estos apunte a un vector. Como son punteros, estos saben apuntar. Entonces, con esto estamos apuntando. Si lo pongo vertical o horizontal, solo es forma de notación, ¿no? Entonces, matriz de I significa matriz en la posición 0, crea este conjunto de datos, ¿no? Así. Y cada posición está generando su propio arreglo, su propio vector. En este caso, cada vector, ¿cuánto tiene? 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Así se crea. Ahora, para eliminar, tengo que primero borrar lo amarillo, pues. Entonces, lo borro con esto. Y le digo, mira, ¿cuántos voy a borrar? 1, 2, 3, 4. Por eso dice, para I en 0, menor que 4. ¿Qué hago? Borra todo lo que corresponde a matriz de I. La primera vez, matriz de I, ¿cuánto vale? 0. Entonces, mira, ve, matriz de I es esto de acá. Y todo lo que le corresponde, ¿quién es? Esto. Todo eso libera. La siguiente vez, I vale 1. Matriz de 1 es esto de acá. Y todo lo que le corresponde es esto. Y así borra estos 4 espacios. Se borró. Lo único que me faltaría borrar es esto de acá, lo de color rojo. Esto de acá, la matriz de punteros. Perdón, el vector de punteros. Por eso le dices, borra todo lo que concierne a matriz. Todo lo que le concierne a matriz, ¿quién es? Esto de acá. Y se libera, ¿ve? Entonces, de esa forma se declara y de esa forma se libera la información. Espero que haya quedado más claro, Andy. Sí, gracias, ingeniero. Ok. De esa forma, entonces. Entonces, amigos, se podría decir que es así como se gestiona la memoria dinámica, ¿no? Declarando espacios, asignando estos espacios a través de las direcciones con punteros y liberándolos de la misma forma. Ahora vamos a hablar de una parte que involucra pues el producto académico 2. Como les dije, ¿no? Hago un poco de teoría hoy y la siguiente semana terminamos con ejercicios prácticos que permitan mejor su aplicación. Vamos a hablar de las estructuras. La idea es que nosotros podamos comprender la importancia de los tipos de datos definidos por el usuario. Vamos a saber conceptualizar, comprender y desarrollar programas utilizando estructuras. Entonces, esta forma de trabajar pues va a responder inclusive una de las primeras preguntas que me hicieron el día de hoy, ¿no? Profe, yo puedo guardar datos primero enteros, luego decimales o tal vez char. Pues en una matriz no lo podía hacer, ¿cierto? En cambio, en las estructuras sí puedo hacer ese tipo de declaraciones. Entonces, una estructura puede verse como una colección de variables que se hace o que hace referencia bajo un mismo nombre. Por ejemplo, nombre de la estructura, persona. Y como persona tengo mi variable edad, nombre, sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, serían 3 tipos de datos diferentes. Entonces, cada una de estas variables se les denomina miembros de la estructura. Y otras denominaciones son campo, elemento o atributo. Si yo creo la variable o la estructura persona, tengo el campo edad, el elemento edad o el atributo edad. O sea, de esas 3 formas se llama. Campo, elemento, atributo. También le puedes decir característica.
bajo la teoría pues de los datos, ¿no? De la gestión de datos, ¿no? A nivel de base de datos. Ya. ¿Cómo creo una estructura? ¿Qué es lo que hago? La definición de una estructura se realiza fuera de cualquier función. Es decir, si yo voy a crear estructuras, tengo que hacer previo a la función principal. Tengo que hacer antes de la función int. Entonces, su declaración va a depender de eso, ¿no? Entonces, para definir una estructura requerimos dos cosas para poder crearla. Un nombre, ya lo iba diciendo, ¿no? Estructura persona y una lista de miembros. Ya había dicho edad, nombre, sexo, por ejemplo. Pero la edad va a llamarse propiamente edad y tiene un tipo. ¿De qué tipo sería mi edad? Entero. Entero. Mi nombre se llamaría nombre. ¿De qué tipo? Usualmente es una cadena de caracteres, ¿no? Un arreglo de caracteres. Y así podrías ir determinando una cantidad de datos para tu estructura. ¿Cómo se define esto a nivel de código? Esta es la forma. La palabra reservada o la instrucción es struct, ¿ya? Viene el nombre de tu estructura, abres llaves, entiende de que luego de cerrar llaves tienes que poner el punto y coma, ahí se termina la declaración, y dentro de tu estructura están los miembros, los campos, los atributos o las características. Todas las que tú quieras. ¿Sí? Todas las que tú quieras. A esto se le llama declaración. Entonces, esta es la declaración. Esa es la palabra reservada. Este es el nombre de la estructura, es único. Y esta es la lista de miembros que vas a utilizar. Fíjate, una vez definida la estructura, se pueden declarar variables de ese tipo, ¿no? Acá tenemos, mira, struct persona, tiene un nombre, que es un arreglo de 30 datos, y tiene una edad. ¿Cómo puedo declarar? Mira, ve. Eso significa que a partir de ahora yo tengo variables del tipo persona. O sea, yo puedo declarar personas, ya no solo int, puedo declarar personas también. Eso significa de que alumno es una variable del tipo persona. ¿Se entiende? O sea, si alguien programa orientado a objetos, pues esto es una instancia del objeto persona, la clase, pues, ¿no? Pero no quiero hablar de eso. Digámosle así que alumno es una variable del tipo persona. Profesor es una variable de qué tipo? Persona. Vecino es un qué? Un puntero que tiene la capacidad de apuntar a qué? ¿A qué puede apuntar vecino? Si antes hacíamos int asterisco p y p apuntaba a un entero, entonces vecino, ¿a qué apunta? Persona. A una persona. Así es. El vecino apunta a persona. Y así puedes crear varias, ¿no? Entonces, si es que estamos bien en el concepto, después de declarar esto, podríamos decir esto, ¿no? Voy a crear persona, asterisco, amiguitos. Ya está. ¿Está bien? Listo. Debajo, amiguitos, igual, new persona. ¿Está bien? Esas dos líneas en una línea, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? Persona, asterisco, a mí, nada más, por un tema de espacio, igual a qué.
Aniwami. Ya. ¿Aniwami? ¿Está bien, Aniwami? No. ¿New qué? New persona. Hasta ahí está apuntando a cuántos. A una persona, ¿cierto? Y si hago esto, ¿a mí a qué está apuntando? A 5 espacios de memoria del tipo persona. Exacto. A mí está apuntando a 5, a un vector de 5 espacios. ¿Y ese vector de qué tipo es? Persona. ¿Qué les parece la bloqueada que se están dando ahora? Profe, confunde la parte en la que pasamos de tener un tipo entero o char a tener un tipo que ahora es como una variable que le podemos poner cualquier nombre. Es un poco confuso esa parte. O sea, que antes era un puntero de tipo int, por ejemplo, y ahora es un puntero de tipo persona. Esa parte me confunde. Creo que se fue el profesor. Se fue. ¿Qué fue? ¿Me banearon? Sí. ¿Por qué me han baneado? ¿Qué hice? No, yo me equivoqué en usar el teclado y ¡pluf! Le cerré sin querer. Ya está. Les decía de que es un poco novedoso cuando viene el concepto y ¡pum! De frente el ejemplo, ¿no? Es por eso de que me tomo este tiempo antes de continuar con los ejercicios. Entonces, para eso, pues voy a utilizar mi famosa pizarrita en blanco y digo, ¿no? Si antes yo podía declarar asterisco J igual new int, ¿cierto? J apunta a un qué? A un entero, ¿cierto? Y si ahora, por ejemplo, puedo crear Pokémons, ¿ya? Entonces diría así, ¿eh? Pokémon asterisco deck igual a qué? ¿A new qué? Pokémon. A new Pokémon. ¿Qué significa? Que si existe una variable del tipo int, existe un qué? ¿Una variable de qué tipo? Pokémon. Eso ya me debe decir que definitivamente esto es una estructura, ¿no? Que en su momento, me imagino, ha sido declarada de la siguiente forma. Struct, ¿se ve el amarillo? Voy a cambiar el color. Me voy a volver más pink. Ya está. Me imagino que en su momento fue declarada así, ¿no? Pokémon, abres, digamos así, in poder, ya, char nombre, de 20, por ahí, ¿qué más? Char tipo, ya, si es de agua, fuego, esas cosas, le voy a poner 15, y ahí lo cierro. ¿Viste? Acabo de declarar un qué, un extract, ¿cómo se llama? Pokémon. O sea, si hago deck igual new Pokémon, estamos diciendo de que existe un puntero deck que está apuntando a una variable ¿de qué tipo? Pokémon. Que tendrá su dirección como todas, como siempre lo hemos dicho, lo que significa que deck está guardando esa dirección. 1, 2, 3. Solo que Pokémon es un poco más graciosa, ¿no? O sea, no es que te guarda solo un dato. ¿Cuántos datos está guardando? ¿Cuántos datos está guardando? 3. Primero está guardando un entero, así digámosle, ¿ya? Sus 4 bytes. Luego te está guardando un vector de ¿cuántos? De 20. De 20 espacios para el nombre. Y luego otro vector de ¿cuánto? 15. De 15. De 15 espacios. Y todo eso bajo la primera dirección, ¿no? ¿Cierto? Recuerda que siempre guardamos la primera dirección. Y todo eso está en un conjunto de espacios de memoria contiguo, lógicamente. Es así como funciona.
¿Cómo borro? ¿Cómo lo libero? ¿A quién voy a liberar? A todo lo que está relacionado con quién. Con deck. Con deck. Entonces la instrucción será así, pues, ¿no? Delete deck. Y ahí está. El tema viene Profe, cuando... y, ¿Sí? y el struct por sí solo no ocupa espacio de memoria. Es que el struct... A ver, te he entendido de una forma, como la declaración previa antes de usar, pero si me puedes explicar con más detalle tu pregunta, puedo ser más específico al responder. Me refiero a que esa parte del struct no es como que se borra, ¿no? No es como las otras variables que lo poníamos ¿A esto y te luego lo refieres? borrábamos. Sí, a eso de No, ahí. esto está como código, está antes de la función principal, antes del main. Si tú Ya, quieres, bueno, nunca lo voy a hacer, pero si tú quieres, está en una librería aparte que tú le incluyes. Include IOStream, include structs. ¿Me entiendes? Entonces, es parte de código que declara, ¿no? Ahora, lógicamente, recién se declaran los espacios de variable acá, con las instrucciones. ya entendí, profe. Me había confundido. Ajá, claro, es lo que sucede. La pregunta es, ¿no? Oye, ya, está bien, ya declaré, pero dentro de mi vecino, ¿qué cosa hay? Hay un nombre y hay una edad. ¿Cómo accedo a esos datos? O dentro del Pokémon estaba el poder, el nombre y el tipo. Entonces, ¿cómo accedo a esos datos? Para eso se utiliza el punto o el apuntador. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo, mira, ve, persona, amigo. O sea, ¿amigo de qué tipo es? Tipo persona. Persona. Ajá. Acá deberíamos comprender todo, ¿no? ¿Quién es la variable? ¿Persona o amigo? Amigo. Amigo, Amigo. ¿Quién es el tipo de dato? persona. Persona. Entonces, como persona tenía edad, le ponemos 36 y como persona tenía nombre, le ponemos Juan Contreras. Ya está. Fíjate, ¿no? Ahora, mira, ve, genero un puntero que se llama vecino, que puede apuntar a persona. Y si yo quiero que apunte a amigo, ¿cómo sería? Te bloqueo ya, ¿no? Solo para molestarte. ¿Eh? Mira que se ha declarado esto como amigo y también tengo un puntero que puede apuntar a ese amigo. Entonces, ¿cómo sería la instrucción? Vecino, ¿a qué va a ser igual? A la dirección de quién? A un persona amigo. Ajá, a la dirección del amigo. Si hasta este punto vas entendiendo, creo que es así, quiero decir eso y justo lo digo, perfecto, Joshera, estás comprendiendo todo. Así de simple. Estamos manejando el concepto, ¿no? De enviar la memoria, de quedar de acá, la dirección, de la declaración. Ahora, ¿cómo se accede? Es más fácil usar el apuntador, pues, ¿no? O si es que usas arreglos, usas el punto. Entonces, vecino, apuntando a qué? A nombre. Entonces hago referencia a esto. O vecino, apuntando a edad. Entonces hago referencia a esto. Así se usa esto. De esa forma. Eso lo vamos a ver mucho más sencilla o más efectivamente cuando hagamos ejemplos en la siguiente sesión que tiene que ver con la práctica. Lo voy a dejar ahí, ¿ya? Por temas de tiempo, por así decirlo, para que, pues más, o sea, creo que es suficiente información para poder tener. Uh-huh.